Bueno, lo último que hasta habíamos hablado era precisamente de la abstracción en la naturaleza y haciendo una recapitulación de lo que habíamos hablado es acerca de los primeros conocimientos y precisamente eh, de las observaciones que se habían tenido ante las diferentes figuras. Por ejemplo, en el caso de las espirales que estamos observando acá, ya se puede empezar a visualizar eh, algún tipo de patrones que se va buscando al momento de visualizar acá. Y podemos ver que se mira también en la parte de las plantas, en la parte de los animales, inclusive en fenómenos naturales que suelen pasar en la misma situación. Ahora, ¿cómo es que se logró pasar de la geometría empírica a la geometría científica? Inicialmente, el ser humano consideró no solamente los problemas geométricos concretos que se presentaron de forma individual y sin también las interconexiones observadas para poder empezar a relacionar aspectos específicos. Por ejemplo, en el caso de ver el círculo en un planeta, en la luna, etcétera, ya se empezó a tomar figuras, por ejemplo, en la parte de un árbol, al ver lo que es perpendicular a donde nosotros estamos, ya se empezó a tomar conexiones específicamente de ángulos. En el caso de los ríos, podemos ver rectas paralelas y lo que habíamos hablado en una de las presentaciones, que al momento de tener una lámpara de forma circular, al momento de colocar en un grado de inclinación, pues ya podíamos observar secciones cónicas como la elipse en este caso. Entonces, es cuando la inteligencia fue capaz de extraer y las relaciones geométricas concretas a una relación abstracta general que contiene la primera como un caso particular, como algo ya eh, no general, sino un caso particular, y la geometría ya la volvió una ciencia, generalizando algunos aspectos de la geometría plana inicialmente. Por ejemplo, cuando se compara las longitudes de los recorridos circulares con sus diámetros, se llega después algún tiempo a la ley de la geometría, a la ley geométrica de la razón de la circunferencia a su diámetro, que en este caso sería una constante. Inclusive hay un verso de la Biblia que se podría relacionar con estos aspectos. En el caso de, de de tener la relación con Pi, que, que precisamente fue donde se empezó a hacer un análisis desde ese punto. La Biblia en Reyes capítulo 7, versículo 23 se refiere a la medida pi con un valor de 3. También en el caso de los babilonios, que tienen una fórmula incorrecta para su cálculo del área del cuadrilátero que se va utilizando como A más C por B más D dividido entre 4 para los lados consecutivos A, B, C y D, que, que es una forma para poder ir asimilando los conceptos de un rectángulo. Entonces, eh, es importante señalar que era importante el tener los conocimientos ancestrales para poder empezar a tener un crecimiento ya específico. La historia nos sirve a nosotros para que todo lo que nosotros vayamos teniendo nos pueda servir para poder aplicarlo en cómo se llama en un futuro. Por ejemplo, en el caso de si nosotros no supiéramos nuestra historia eh, o la historia de nuestro país y los conocimientos que se produjeron en nuestro país,
pues no tendríamos que comenzar cada vez de nuevo, pero a partir de que nosotros ya tenemos un conocimiento específico, ya podemos empezar a partir de lo que se ha estudiado anteriormente. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos la importancia entre la historia de la matemática y específicamente en este caso en la historia de la geometría. Eh, algunas cosas que han permanecido hasta el momento está la escritura babilónica, que son tablillas talladas sobre barro cocido, que inclusive todavía se logra ver algún tipo de sistema de conteo que ayuda, que tenían en ese caso para poder llevar algún tipo de registro. Por ejemplo, en el caso de las escritura egipcia, eran tablillas talladas con piedra y papiros que resistieron el paso de tiempo por el clima seco de esa región. Podemos ver inclusive la forma pictográfica que se utilizaba en esos momentos para dar a conocer inclusive algunas condiciones como sesgos, como inclusive la forma en que ellos adoraban a sus deidades, eh, y así permanecer con esas culturas y esos conocimientos ancestrales durante bastante tiempo. Otras de las culturas antiguas está la India y la China, que los materiales que se escribieron no perduró su creación eh, cultural. Sin embargo, hay algunas que todavía se lograron rescatar, como por ejemplo la clasificación de ternas pitagóricas que utilizaban los hindúes, y esta parte donde nosotros miramos la triangulación de un cuadrado, donde empieza a tomarse ideas de la cultura china. Ahora, y fue ahora ya que empezamos a trabajar, a hablar acerca de los conceptos, eh, después de todos los conocimientos empíricos que se fueron adquiriendo en la historia, es donde empieza la demostración de la cultura helénica, precisamente. Quiero comentar que ahí es donde surgen los conocimientos formales ya de la matemática como la conocemos hoy en día, ¿verdad? Eh, entonces, antes de la cultura helénica estaba la prehelénica. En toda matemática prehelénica no se encuentra un solo caso de la actualidad que se le llama la demostración lógica, antes de la cultura helénica, vuelvo a repetir. Pero en el lugar eh, eh, de un argumento general, hay simples descripciones paso a paso de algún procedimiento aplicado a casos numéricos particulares. Más de algunas consideraciones muy simples, las relaciones de las matemáticas empleadas por los egipcios y los babilónicos antiguos resultan esencialmente por el método de tanteo, donde hay un resultado de muchas fórmulas que inclusive pues, pueden ser incorrectas, pero se acercaban de alguna manera a la situación real. En el caso de la cultura helénica, ya directamente la cultura helénica, es donde empieza el método axiomático. Los griegos fueron los que iniciaron con el uso de la lógica, precisamente, y ahí es donde la geometría pasó a ser ya algo diferente en el conjunto de conclusiones empíricas y ya fueron desarrolladas por sus predecesores. Aquí insistieron en hechos geométricos que debían de establecerse no por procedimientos empíricos, sino por un razonamiento deductivo que debe llegarse a conclusiones geométricas por medio de las demostraciones lógicas y más bien por la experimentación de tanteos. Es decir, la geometría debe obtenerse en el cuadro de estudio, más bien no, perdón, la, la geometría debe de obtenerse en el cuarto de estudio, más bien en el laboratorio.
Obviamente, pues en la película Ágora, que esto es algo muy importante que quiero que ustedes visualicen. No sé si alguno ya la vio, me podría señalar si alguno ya la vio. No, la verdad. Aún no. ¿Aún no? Bueno, no quiero hacerles spoiler, bueno, aunque el spoiler es la historia, ¿verdad? Entonces, a través de los diferentes conocimientos que se han tenido, em, pues las diferentes culturas, ante las peleas de ideales que se tenían en ese momento, pues lo que hicieron fue que empezaron a quemar la biblioteca de Alejandría, que reunía conocimientos empíricos, conocimientos formales que se habían tenido bajo muchas prácticas. Entonces, aún con toda la importancia del aporte de la cultura helénica, las fuentes primarias no existen. Las diferentes quemas a la gran biblioteca de Alejandría en Egipto, en distintos momentos de la historia, destruyeron con casi todo el material escrito que era acumulado en ese momento acerca de las diferentes prácticas que se habían estudiado. Entonces, se habla de que a través de esta quema se estuvo un atraso científico de aproximadamente 200 años. Entonces, todo lo que se había practicado, algunos conocimientos que tal vez hasta este momento se están empezando a visualizar, que ya se habían platicado anteriormente, habían quedado perdidos por la quema de la biblioteca de Alejandría. Y esto era más que todo por la idea de prevalecer eh, los ideales. Que yo quiero que ustedes miren esta película, tengan un juicio crítico. Aquí, para lo que nosotros estudiamos, tenemos que abrir un poco más nuestra mente a lo que nosotros ya tenemos establecido y empezar a pensar acerca de algunas situaciones que van a ver en esta película. Bueno, entonces, al momento en que empieza la cultura helénica, se introduce el método axiomático. Quiero comentar que eh, en el caso de los axiomas, ya son proposiciones que no necesitan una demostración, que no es necesario tener una demostración lógica, sino que ya se toman como verdaderas y se parte a través de esos conocimientos. Entonces, por eso es de que ustedes tienen que comprender por qué era tan importante eh, entender la situación de la quema de la biblioteca de Alejandría, que todas las prácticas y generalidades que se habían tenido bajo muchos experimentos quedaron quemados y eso pues no permitió tomar algunas situaciones que ya podrían haberse tomado como axiomas y a partir de eso pues surgir con otros conocimientos. De lo poco que se encuentra acerca de la geometría griega en el sumario de Demo de Proclo, que está en el 412 a 485, una de las citas es la siguiente. No es asombroso que el descubrimiento de esta ciencia y el de las demás haya surgido a partir de la necesidad, puesto que todo lo que se mueve en el revenir avanza desde el imperfecto hacia lo perfecto. Resulta así natural el tránsito desde la percepción hasta el razonamiento y desde este hasta la intelección, tal como el conocimiento exacto de los números debió ser en su origen el comercio e intercambio entre los fenicios, así también la geometría fue descubierta por los egipcios por la causa mencionada. Entonces, como les comento, eso fue lo que afectó algunas generalidades que se tenían, que pudieron haber considerado como axiomas. Entonces se empezaron nuevamente a hacer los estudios específicos y para poder ir comprendiendo muchas de las cosas que ya se habían perdido. Inclusive, perdón,
se hicieron muchos esfuerzos para poder ir entendiendo acerca de las cosas que se quemaron, ir viendo acerca de las cosas que se habían estudiado y algunos eh, de los que estaban en la biblioteca pudieron recaudar alguna información específica, pero no en su totalidad ni en lo que fue mencionado. Por ejemplo, en el momento en que nosotros, como estudiantes ya de geometría, empezamos a leer el libro de Euclides, que es el que se denomina de elementos, nosotros vamos a poder analizar el pensamiento de Euclides a partir de algunas partes que se fueron a proponer. Obviamente, los escritos que se tienen en este momento de Euclides se pueden notar como muy simplistas ante el vocabulario que ustedes puedan tener. Pero vuelvo a repetir, la idea es ir tomando estas situaciones para poder eh, ir viendo cómo es que analizaba las cosas Euclides. De acuerdo al sumario de Demo, la geometría griega habría iniciado en forma esencial con el trabajo de Tales de Mileto. Desde la primera mitad del siglo VI antes de Cristo. Y fue un fundador valioso de la geometría sistemática y el primer individuo conocido a quienes se le asocia la utilización de los métodos deductivos en la geometría. El hecho del primer pensamiento deductivo fue efectuado en el campo de la geometría. Quiero señalar esto para que se tome en consideración de la importancia del aprender esta rama. Y en lugar de álgebra, por ejemplo, se inauguró una tradición en matemáticas que se mantuvo hasta muy reciente, precisamente. El siguiente matemático sobresaliente en el sumario de Demo es Pitágoras, Pitágoras de Samos. Inclusive por eso de que eh, eh, Pitágoras es conocido como el primer matemático puro, precisamente. A través de sus estudios, de la importancia de los aportes que dejó Pitágoras, sale la escuela pitagórica, que precisamente es una réplica de algunas cosas que se han intentado hacer en un grupo que yo estoy haciendo acerca de estudiantes para promover la parte académica. Entonces, Pitágoras de Samos estuvo más o menos en el 572 antes de Cristo y fue reconocido por muchos historiadores como el primer matemático puro, a quien se le atribuye haber continuado con la sistematización de la geometría que empezó unos 50 años antes de Tales. Probablemente fue un alumno de Tales. Visitó Egipto y su regreso a Grecia. Luego de no haber visto condiciones políticas en su país natal, funda y en Crotona, al sur de Italia, su escuela, lo famoso por su misticismo, porque no obstante, produjeron muchos conocimientos, incluido muchos materiales matemáticos. Inclusive, muchos de los conocimientos de música, de lo que nosotros miramos hoy en día, tiene conocimientos a raíz de las propuestas de los pitagóricos. Y esto fue por más de 200 años después de su creación. Entonces, inclusive, hay algunos conceptos que se le atribuyen. Yo creo que una pequeña porción de la escuela pitagórica que ustedes pudieron ver fue en la caricatura de Donald en el país de las matemáticas. Entonces, eh, esas son cuestiones que nosotros tenemos que ir considerando a partir de esta situación. Entonces, cuando ustedes vieron la caricatura de Donald en el país de las matemáticas, precisamente
señalaba que los pitagóricos se reunían con tal de promover ciencias, de alguna manera, y contaban sus estudios a raíz de sus percepciones, y a partir de proporciones o cosas que habían encontrado, fueron donde empezaron a encontrar alguna relación entre la matemática y precisamente la música y los instrumentos musicales. Entonces, los aportes de Pitágoras no solamente es el formalismo, la primera parte que se fue colocando, la forma de demostraciones, sino también surgió a través de los seguidores de Pitágoras, en este caso los pitagóricos, que empezaron a producir sus conocimientos propios. Ahora, en el caso de la cultura helénica, mostraron también las propiedades de las paralelas, de la escuela pitagórica, perdón, mostraron las propiedades paralelas y la utilización de la demostración de la suma de las medidas de ángulos de cualquier triángulo que es igual a la de dos ángulos rectos. Y contribuyeron en forma notoria a la álgebra geométrica griega, donde desarrollaron una teoría de proporción bastante completa, aunque estaba limitado por no solamente por sus magnitudes conmuterables, sino que también se utilizó para deducir propiedades de las figuras semejantes. No sé si alguno ya vio esa caricatura que le comenté de Donald en el país de las matemáticas. ¿Alguno que lo haya logrado ver? No, la verdad yo no. No, lástima. Es que hay algunas cositas que me hubiera gustado que ustedes visualizaran con respecto a lo que estamos hablando en este momento. Bueno, también tenían conocimiento de la existencia, al menos de tres de los sólidos poliédricos regulares, y descubrieron la perdón, esta palabra siempre me afecta, lo inconmensurable que puede ser el lado y una diagonal de un cuadrado. Aunque mucha de esta información ya era conocida por los babilónicos, pero vuelvo a repetir a lo que hablamos anteriormente el día viernes, era comprendido desde una forma empírica. En este caso los pitagóricos ya lo trabajaron de una forma formal. Aquí es donde ya se empieza a utilizar el aspecto deductivo de la matemática. Entonces, aquí ya se aprovecha y se avanza en los trabajos de los pitagóricos que empezaron a emerger en cadenas de proporciones, y en las proposiciones sucesivas se dedujeron de las anteriores de las cadenas. Tenían conocimiento de lo que habíamos hablado de los tres sólidos, y empezaron a surgir de estas cadenas un pitagórico que se llama Hipócrates de Chios, que él fue el primero en intentar, al menos con éxito parcial, formular un sistema axiomático. Aproximadamente 3000 años antes de Cristo, viene este otro matemático que ustedes lo pueden visualizar esta pintura precisamente viene de la academia, se llama la academia. Y a este personaje que está agarrando un compás en una pizarra es al que nosotros conocemos como Euclides. Entonces, Euclides produjo su esfuerzo en su época con el texto Los Elementos, que es una sola cadena deductiva de 465 proporciones claras y elegantes que comprende la geometría plana y del espacio. Aquí se pueden haber aspectos como teoría de números, álgebra geométrica griega. Y para presentar un argumento por procedimientos deductivos, en cualquier principio de los argumentos tendrá que deducirse de los principios previos o de los principios de argumento
y de dicho principio previo que debe el mismo deducirse ante los principios o postulados anteriores. Lo que sucede de que al momento en que nosotros tenemos un axioma y demostramos una idea, esta ya se convierte en un teorema o en un postulado, en un postulado. Y a partir de que ya se demuestra el teorema, ya se puede ir tomando esto como algo para ir formando y deduciendo. Entonces es muy importante los procesos que se fueron teniendo en el caso de Euclides. Entonces aquí es donde empezamos ya a hablar acerca de, de, de hablar acerca de la lógica precisamente que se ha estado trabajando con, ¿cómo se llama? Con los temas y tener relación con lo que se puede aplicar en el caso de la geometría. Evidentemente, esto no puede continuarse hacia atrás indefinidamente, ni deberíamos recurrir a la circularidad y lógica, deduciendo un principio B de uno de A, luego de deducir el principio A del B. La única forma para salir de esta dificultad es fijar al principio un argumento, una colección de principios primarios cuyas verdades sean aceptables al lector y luego proseguir puramente por razonamientos deductivos a deducir todos los otros principios del discurso. Esto es lo que a estos principios primarios, a estos argumentos primarios, es a lo que nosotros llamamos un método axiomático. Partimos de axiomas que son considerados como verdad, porque ya se hicieron pruebas, ya se pudo generalizar, ya se pudo hacer algunas situaciones. Entonces, estos axiomas ya no hay necesidad de demostrarlos porque partimos desde el inicio. Si no, nunca terminaríamos o llegaríamos a un punto específico. Es por eso que existen los axiomas para que nos puedan ayudar a contribuir y hacer ya demostraciones para poder asegurar un teorema, un postulado y, y, y proseguir con los colorarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un determinado discurso, el contenido debe estar restringido a ciertos conceptos propios del discurso. Esto obliga a definir los especiales o técnicos con lo que se hablará. Usualmente las definiciones de estos términos X se hacen por medio de otros Y, por lo que previamente deben de definirse tales los términos Y, pero entonces deben definirse otros términos Z para definir los términos Y. En esta cadena parece interminable, nos ayuda a evitar lo infinito que pueda llegar a ser en este caso. Imagínense que nosotros no consideráramos partir desde el punto de partida, sino que nosotros comenzáramos desde el conocimiento específico. Nunca terminaríamos de llegar a tener un avance. Entonces, a partir de algo ya establecido, nos permite hacer demostraciones. Entonces, todos los términos técnicos subsiguientes del discurso deben definirse finalmente por medio de estos términos técnicos iniciales. Dados los términos técnicos iniciales y definidos, los demás términos del discurso, se procederá a describir las relaciones entre los términos definidos y estas relaciones son las que llamamos axiomas o postulados, que era lo que les estaba comentando, que estos van a ser los temas que no hay necesidad de demostrar, sino que a partir de estos, nosotros ya empezamos a tomar una deducción ya formal. Finalmente, a partir del cuerpo de términos definidos y las relaciones, se deducen otras proposiciones por medio de un procedimiento llamado razonamiento lógico y que en el caso de la geometría se refiere a la lógica formal. Entonces, los elementos del método axiomático van a tener lo siguiente: términos que van a ser definidos, como por ejemplo el punto, la red,
la recta, etcétera. Definiciones de términos como por ejemplo el círculo, el triángulo, el ángulo, y los axiomas postulados, que son relaciones entre los términos que se aceptan como proposiciones verdaderas, y los teoremas que describen propiedades de los objetos definidos o relaciones entre ellos, que se requieran para ser demostrados por medio de razonamiento lógico. Todo ello relacionado por medio de las reglas que proporciona la lógica. En este caso, podríamos enunciar un patrón de la axioma material, como señalar todos los otros términos técnicos del discurso se definen por medio de los básicos y que todos los otros principios del discurso se deducen lógicamente de los axiomas o postulados. Estos principios deducidos se llaman teoremas del discurso precisamente. Entonces, la geometría necesita desarrollar su propio vocabulario y eso es importante. Así como, por ejemplo, cuando ustedes llevaron matemáticas discretas, se utilizaban proposiciones como P, Q, R, S y T, los conectivos lógicos y, el conectivo lógico o, el no, la implicación, la doble implicación, el o disyuntivo. Pues aquí también se van a necesitar algunas situaciones utilizando esos conocimientos lógicos, esas compuertas lógicos, esos conectivos lógicos para establecer ya términos más específicos. Entonces aquí se desarrolla y se inicia con palabras o términos básicos que describen la situación de la vida real, como es el punto, la recta y el plano. Por ejemplo, en esta foto que tenemos acá, ¿dónde podríamos encontrar estos tres conceptos en esta figura que nosotros estamos viendo acá? ¿Cuál Bueno, podría ser un punto? ¿Cuál podría ser una recta? ¿O cuál podría ser un plano? el plano sería la superficie que vemos en el cielo y el suelo. Ajá. Incluso serían los dos laterales que forman la perspectiva y el fondo. ¿El Estaríamos cuál, hablando. perdón? El fondo sería un plano. Pero, ¿No? ya, el plano. Ya, muy bien. Todos los que le definen son planos, ¿verdad? Entonces, el punto, pues, tal vez así viendo solo la figura, serían todas las figuritas que están los cuadros que están al final, que solo se logran ver de esa manera, ¿verdad? Ajá. ¿Y la recta? La recta, pues la línea inclinada que va que forma la perspectiva, las horizontales, incluso la punteada que va de cuadro, 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 ¿verdad? Muy bien. Bueno, quiero comentar de que, como habíamos dicho anteriormente, estos tres conceptos son objetos matemáticos abstractos, pero ahí sí que como se dice en la teoría semiótica, no hay noesis sin semiosis. ¿Qué significa esto? Que no hay una comprensión del objeto matemático si no hay una representación del mismo. Por ejemplo, nosotros no vamos a poder entender un punto si no buscamos la forma de representarlo, de una recta, si no buscamos la forma de representarlo, del plano también, si no encontramos una forma de representarlo. Aquí su compañero encontró una forma de representar el plano, las rectas y los puntos. Entonces, pero vuelvo a repetir, esto nos sirve como una forma para que se vaya asimilando la concepción de estos temas. Muy bien, en el caso de los postulados, los axiomas son proposiciones que se aceptan como verdaderas sin demostrarlas. En geometría, es una afirmación que decide una propiedad fundamental de los términos básicos, tales como los térmicos definidos o las relaciones existentes entre ellos. Uno de los ejemplos que podemos dar es que, dados dos puntos, existe una recta que los contiene. Y eso precisamente está entre el texto de Euclides, que en dos puntos pasa solamente una recta.
otras definiciones que se pueden ir tomando, que es necesario conocer el significado exacto de los términos que se utilizan en geometría, y para ello se utilizan las definiciones, que son características de una definición, como el nombre del concepto que se define, la categoría que permanece el concepto, distingue el concepto de otros de las formas más simples, y si se puede expresar en forma recíproca. Entonces, estas serían las características que tendría que tener una definición. Por ejemplo, una definición es el término de la bisectriz. La bisectriz de un ángulo es la semirrecta que se obtiene, que tiene su origen en el vértice del ángulo y divide en dos ángulos congruentes. Eso sería una definición. Aquí el concepto que se define es la bisectriz de un ángulo, la categoría o grupo al que pertenece son las semirrectas, y la calidad distinguible es que el origen en el vértice de un ángulo y lo divide en dos ángulos congruentes. En el caso del teorema, son proposiciones que pueden ser aceptadas como válidas y que deben de ser demostradas a partir de postulados. Postulados de definiciones o teoremas que ya han sido demostrados. En este caso, lo único que no se demostraría, sino que se tomaría como verdadero, serían los axiomas. Entonces, en el caso de los eh, de, de estos términos, como a partir de las definiciones, los postulados y los teoremas, que ya tienen que haber sido demostrados, sigue un proceso de deducción lógica en un teorema que debe de distinguir los elementos fundamentales, tales como la hipótesis y la tesis. La hipótesis son los dados que se dan en el enunciado del teorema, o sea, son lo que nosotros vamos a conocer como premisas. Y la tesis es la conclusión a la que debemos llegar. Entonces, eso es importantísimo para que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, la hipótesis son los datos que se dan en el enunciado del teorema, y la tesis es la conclusión a la que nosotros debemos de llegar. Y es por eso que es importante que en una demostración nosotros podamos enseñar correctamente todos los procesos. Inclusive, eh, hay diferentes tipos de demostración. No solamente está la demostración eh, simple o la directa, que podríamos decir, sino que también está la demostración indirecta, la demostración por reducción al absurdo, por contradicción, la inducción matemática, y hay otros más que se podrían señalar. El teorema, porque podríamos tomar como ejemplo, es que si dos ángulos son par lineal, entonces son suplementarios. ¿Por qué? Porque al momento de sumarlos, van a sumar, ¿qué cantidad? A ver si se recuerda. ¿No se recuerdan? Si dos ángulos son par lineal, entonces son suplementarios. Tal vez darían 180 grados, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde nosotros utilizamos ya estas situaciones, y a partir de este teorema es donde nosotros empezamos una demostración lógica formal para ver si realmente se van construyendo estos conceptos a partir de los axiomas. Entonces, perdón. Entonces, perdonen, hay tipos de preposiciones como el sí entonces, y lo podemos ir ejemplificando. Si llueve, entonces no recibimos clases. Esto lleva a una consecuencia, una implicación, que si algo llega a tenerse, esto implicaría llegar a que pueda tener una implicación específica.
Por ejemplo, cuando hace calor, se enferma. En todo triángulo, la suma de las medidas, eh, los ángulos internos son 180. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos como eh, inferencia o como reglas de inferencia o como parte de implicaciones. Entonces, hay varios esquemas de razonamiento que son las reglas de inferencia. Entre ellos está el modus ponens, que es lo que nosotros llamamos como la afirmación del antecedente de la hipótesis. Perdón, solo que había una palabra de más. Y esto es P implica Q, que podría ser, que es verdadera. Si P es verdadera, por lo tanto Q es verdadera. Ejemplo de esto es si un triángulo tiene dos lados congruentes, es isósceles. Entonces aquí hay una implicación. Si el triángulo tiene dos lados congruentes, esto implica que esto es lo que vamos a llamar como isósceles. Si un triángulo tiene tres lados congruentes, entonces es equilátero. Entonces la palabra entonces ya se resume como es para afirmar la implicación. Si un triángulo tiene dos lados congruentes, entonces tiene dos lados congruentes. Por lo tanto, es un triángulo equilátero o isósceles. Perdón, es un triángulo equilátero y es isósceles. Entonces, podemos observar que ya hay un razonamiento en esto que estamos teniendo. En estas partes podríamos llamar como a estas dos primeras como premisas. Esta ya es una implicación y esto es lo que nosotros llamamos como conclusión o tesis. Entonces, en el libro de elementos de Euclides, eh, este es un tratado con todo el derecho que se considera como el primer gran progreso de la historia del pensamiento y la organización matemática. No hay ningún trabajo, excepto la Biblia, que sea utilizado, editado o estudiado más ampliamente. Es el prototipo del método matemático moderno y su impacto sobre el desarrollo de las matemáticas ha sido enorme y un número sorprendente de subsecuentes del desarrollo han sido importantes en la geometría y deben su origen e inspiración a alguna parte o característica de esta gran obra. Este texto yo se los voy a compartir para que ustedes lo tengan y puedan ir conociendo estos conceptos específicamente. Es importante que como docentes de matemáticas ustedes tengan herramientas que puedan ayudarles a ir entendiendo cómo es que pensaban anteriormente todos los matemáticos. Sin que se le reste el mérito, el trabajo de Euclides es una amplia compilación de trabajos de predecesores, puesto que su mérito principal es precisamente la destreza con la que las proporciones se seleccionaron y se dispusieron en una secuencia lógica presumiblemente, que ha sido partido desde un grupo de suposiciones iniciales. Tampoco le resta mérito que la crítica moderna haya revelado algunos defectos en la estructura del trabajo. Pues ya hablamos de que es un tiempo bastante largo a comparación de donde se escribió hasta este momento. Entonces, el primer documento que se conoce es una copia escrita de 700 años después de su original. Entonces, estos son 13 libros que comprenden los elementos de Euclides y hay un total de, como lo mencionamos hace ratito, de 465 proposiciones. Esto es contrario a la impresión popular. Muchas de estas proposiciones tratan no de geometría, sino de la teoría de números y el álgebra griega, que es la geometría. Por ejemplo, uno de los postulados que se miran en los elementos de Euclides es que dos puntos, cualesquiera, determinan un segmento de recta. Eh, un segmento de recta se puede extender indefinidamente en la línea recta. Y se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Antes de proseguir, quiero señalar, vamos a abrir GeoGebra. Ahorita sí, les voy a pedir que tengan GeoGebra a la mano porque vamos a ir haciendo
ya dentro de poco algunas construcciones dinámicas. Pero quiero comentar de que estos postulados euclidianos se utilizan precisamente en GeoGebra. GeoGebra viene de dos palabras, el geo, que viene de geometría, y gebra, que es de álgebra. Entonces, la combinación de geometría y álgebra es lo que nosotros conocemos en este programa como GeoGebra. Entonces, si ustedes se dan cuenta en GeoGebra, aquí hay una parte donde se llama geometría, que lo que hace normalmente es quitar todo lo demás. Pero noten lo siguiente, al momento del segmento, para poder tener un segmento, nosotros necesitamos 2 puntos, precisamente llegando a lo que se está utilizando en el postulado de Euclides. 2 puntos cualquiera determinan un segmento de la recta. Ahora aquí dice, un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Por ejemplo, si yo presiono aquí y voy aquí a recta y toco los 2 puntos, ya se extiende a ser una recta indefinida. Estamos observando precisamente ya aplicaciones de los elementos de Euclides, ya precisamente en esta parte de GeoGebra. Ahora, ¿cuál sería la otra situación que señalaba GeoGebra o los postulados de Euclides? Nos decía, se, perdonen nuevamente, se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Entonces, si nos vamos a la parte de acá, ustedes se dan cuenta que aquí se puede construir la circunferencia con un centro y un punto. Se puede construir la circunferencia con centro y radio. Se puede construir la circunferencia ya con un compás, con 3 puntos que se tengan la circunferencia. Entonces, la semicircunferencia, el arco de la circunferencia. Entonces, aquí ya estamos viendo conceptos eh, de los elementos de Euclides. Entonces, aquí ya miramos precisamente los postulados de Euclides y que tienen ya función en todo esto. Y como les digo, para haber construido este programa, tuvo que haber sido matemáticos que hayan tomado la parte inicial para poder irse guiando a través de estos postulados. Otro de los postulados es que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Eh, el postulado de las paralelas es que si una línea recta corta a otras dos, de tal manera que la suma de los ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos, las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores de los dos rectos. Y dada una recta y un punto fuera de ellas, existe una única recta que es paralela a la primera y contiene un punto. Y esto también lo podemos observar en GeoGebra. Miremos acá donde miramos el concepto de, perdón, que aquí está. Vamos a ver, vamos a ver las rectas paralelas que se miran en la construcción de GeoGebra. Vamos a ver, aquí estaría rectas paralelas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una recta, están contenidas en 2 puntos. Entonces, yo puedo tener una recta paralela al conocer mi recta y un punto de ellas. Entonces, ahí ya tengo las rectas paralelas, que podemos ir observando precisamente con los postulados de Euclides. Entonces, viendo estas situaciones, estos académicos marcaron el apogeo de la geometría griega clásica de Euclides y se puede agregar que fue el primer profesor de matemática en la famosa Universidad de Alejandría y el padre de la ilustre Escuela de Matemáticas de Alejandría, que se mantuvo por bastante tiempo, por mucho tiempo, y parece ser que recibió su educación matemática en la Escuela Platónica de Atenas y escribió otros tratados geométricos, algunos de los cuales han sobrevivido hasta la fecha. Uno
titulado Datos, que tratan del contenido de los primeros 6 libros de los elementos también, y el llamado Divisiones, que trata sobre otras áreas, que trata sobre áreas, perdón. Otro de los libros que no sobrevivieron para ser publicados es el de Seudaria. Otro de los sofismas geométricos es el Porisma, un trabajo relativamente profundo que tenía una alusión al cual se consideraban muchas especulaciones cónicas y al tratado de 4 libros que se completó posteriormente y fue añadido por Apolonio entre los lugares geométricos superficiales. Entonces, quiero comentar de que Apolonio, hay 3 matemáticos que son considerados como los matemáticos helénicos y precisamente son los nombres que aparecen acá, Euclides, Apolonio y Arquímedes. Precisamente el segundo, que sale aquí, que es Apolonio, es el que hizo todos los conocimientos de la geometría analítica, que a través de sus estudios comenzó a surgir la parte de las secciones cónicas. Entonces, algunos que sobrevivieron parcialmente son los fenómenos que trata de la geometría esférica necesaria para la astronomía observacional y precisamente la óptica, un tratado elemental de la perspectiva que se supone que Euclides también ha escrito en un trabajo sobre los elementos de música. Otros libros que no sobrevivieron, que era lo que habíamos hablado, era la Seudaria y de los libros de Porisma. Arquímedes, nativo de la ciudad griega de Siracusa, de la isla de Cilicia, nació aproximadamente en 287 a.C. y murió en el saqueo romano de Siracusa en 212 años antes de Cristo. Y los trabajos de Arquímedes no son compilaciones de lo que se ha logrado de sus predecesores, sino que son creaciones altamente originales. Son obras maestras de exposición matemática y se parecen extraordinariamente debido a su alto acabado, la economía de presentación y rigor de las demostraciones a los artículos hallados en las revistas de investigaciones actuales. Aunque produjo mucho, no se tiene toda la producción. Esto es algo normal. En muchas de las obras se van perdiendo por el material que fueron escritos y por algunas otras circunstancias más, pero probablemente la contribución más importante de las matemáticas de estos trabajos es la anticipación de Arquímedes de algunos métodos de cálculo integral, que son 3 obras existentes de Arquímedes que están dedicadas a la geometría plana, que son las medidas de una circunferencia, la cuadratura de la parábola y sobre espirales. En la primera de estas, Arquímedes inauguró el método clásico para calcular eh, pi. En la segunda, el griego estudia muchas propiedades de esa cónica. Y en la tercera se obtiene demostraciones de la curva que lleva el nombre de la ecuación polar en R es igual a K por θ, ¿verdad? Y hay alusiones a los trabajos perdidos sobre la geometría plana de Arquímedes, y hay razón de creer que algunos de los teoremas de estos trabajos han sido conservados en Liber Asupronum, que es el libro de lemas, de colecciones que han sido llegado por los árabes. Y uno de los escritores árabes dice que Arquímedes fue el descubridor de la célebre fórmula del complemento de la geometría, que es la que ustedes están viendo en este momento, del área del triángulo en funciones de 3 lados, y esta fórmula se halla en el trabajo posterior de Herón de Alejandría. Y precisamente Herón fue un autor muy
Clorífico, que también fue físico y es considerado el matemático más importante de la antigua Grecia. Y el tercer gigante matemático de la antigüedad, que era el que les comentaba, fue Apolonio. Apolonio nació aproximadamente en el 262 años antes de Cristo en Perga, al sur de Asia Menor. Siendo joven, fue a Alejandría, estudió con los sucesores de Euclides y luego pasó la mayor parte de su vida en la universidad, muriendo alrededor del año 200 antes de Cristo. Apolonio fue astrónomo destacado, aunque su entrada principal a la fama se debe a su extraordinaria y monumental secciones cónicas. Y es que es el trabajo que le ganó el título entre sus contemporáneos como el mayor geómetra. Y es una de las investigaciones más profundas de estas curvas y, y completamente sustituyó todos los trabajos anteriores del tema. Solo los primeros 7 de los 8 libros existen como fuentes y los primeros 4 en griego y los otros 3 que fueron traducidos a árabe en el siglo IX. Entonces, viendo y conociendo estas situaciones, nos damos cuenta de las diferentes y las preciadas eh, obras de arte que se tienen a partir de los conocimientos de la matemática griega. Entonces, yo esta presentación la voy a hacer llegar para que ustedes puedan tenerla y pueda servir como una base de estudio. Entonces, esas se las voy a hacer llegar para que ustedes puedan ir conociendo todo esto. Bueno, y a raíz de lo que estábamos estudiando, quiero señalar que va a ser importante el que nosotros tengamos conocimientos inicialmente del uso de la geometría. Entonces, de las herramientas de geometría. Entonces, vamos inicialmente a usar GeoGebra para hacer algunas construcciones geométricas. Quiero comentar que inclusive para hacer estas construcciones geométricas se le pide a los estudiantes tener reglas y con reglas que no sean graduadas, que no tengan los centímetros y también el tener esta parte del compás. En este caso, pues se trata y se busca la forma de hacer algún tipo de construcciones para que se vaya viendo el diferente uso de los conocimientos. Entonces, vamos a comenzar precisamente con GeoGebra para que ustedes vayan observando lo valioso que es esta herramienta. Entonces, vamos a tener un segmento que vamos a denominar como A. Vamos a ver si lo podemos cambiar desde aquí. Un momento de nombrar. Y le vamos a poner A minúscula para que no cambie esta que tenemos acá. Y vamos a tener otro segmento un poco más pequeño, que a esta la vamos a denominar B. Vamos a mostrar la etiqueta. Vamos a ver, permítame un momento. Okay. Lo voy vamos. Bueno, entonces vamos a colocar esta parte de renombrar y le vamos a llamar B. Entonces, si a mí me dijera que yo hiciera la suma de A más B, utilizando estos términos, vamos a colocarlo por aquí, A más B. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la idea primero, y eso va a ser siempre, de comenzar con una semirrecta o una recta. En el caso de la semirrecta, tengo inicio, pero no tengo un final. Entonces, aquí comenzamos a partir de
de tener un punto, podemos ir ocultando este otro punto para que nos sirva. Permítanme que, como no tengo mouse, estoy haciéndolo con el que tengo aquí de, de la lab. Pues entonces vamos a utilizar la herramienta compás y vamos a tocar el centro y al B y la distancia entre estos dos va a ser el radio. Entonces vamos a poner un punto aquí y vamos a poner un punto donde se intersecan estos dos puntitos que tenemos acá. Ahora venimos, nuevamente hacemos lo mismo del compás y vamos a colocar este otro punto acá. Y precisamente vamos a colocar un punto en donde se intersecan estos puntos que tenemos aquí. Entonces, si yo presiono el clic derecho, voy a tener algunas opciones, solo que voy a subir esto un poquito. Estas opciones que voy a tener, vamos a irnos a propiedades. Aquí lo tenemos, propiedades, y vamos a poner intersecciones acotadas, para que solamente me quede el rastro y no poner toda la circunferencia. Igualmente voy a hacer con este punto. Voy a poner propiedades y voy a poner intersecciones acotadas. Ahora, ya con el segmento, con esta opción que tenemos de segmento, vamos a trazar desde este punto hasta el H. Y esta precisamente sería la suma de A más H. Ahora, la virtud que nosotros tenemos en geometría, en GeoGebra, perdón, es de que independientemente que yo mueva esta situación, también se va a mover en la suma que estoy haciendo acá. Ustedes pueden ver que se va sumando o se va viendo la suma de estos lados. Entonces yo quiero, ahorita voy a dejar de compartir y me gustaría que empezáramos a hacer algunas prácticas como esta suma que tenemos de A más B. Los segmentos, vuelvo a repetir, vamos a tomarlos sin medidas y vamos a construir esta misma situación. No sé si está comprendido esto, lo vuelvo a explicar. ¿Hay alguna situación que no haya quedado clara? Por favor, me lo hacen ver en este momento. Lick, solo en dónde le puso usted para la parte de geometría, para quitarle ¿cómo se llama? La cuadrilla. Ya, mire pues. Usted tiene la opción, mire, puede dejarlo que tenga la parte de la cuadrícula, pero si la quiere quitar, entonces usted puede presionar, ahorita, mejor voy a abrirlo nuevamente para que usted lo mire. Oye, permítame un momentito. Bueno, entonces vamos a abrir GeoGebra nuevamente. Y ahí le voy a enseñar cómo se podría hacer para poner geometría desde el inicio o hacerlo después, ¿verdad? Ok, gracias, Lick. No, de nada, con mucho gusto. Mire, pues, cuando abro GeoGebra, me salen estas situaciones. Entonces, aquí es donde presiono geometría. Pero si en dado caso usted tiene esto, también se puede hacer desde acá. Solo presiona, oculta los ejes y oculta la cuadrícula. Ponemos sin cuadrícula y ya tiene para poder hacer la situación. Solo podemos correr un poquito más para acá para que nos quede el espacio. No sé si está claro, José. Sí, gracias, Lick. Muy bien. En cuanto a lo que hay que hacer, no sé si hay alguna duda. No solo quedan dos círculos, en este caso, ¿sí es cierto o no? Bueno, mire, pues partimos que nosotros vamos a tener dos segmentos.
Entonces usted ponga dos segmentos aquí, al momento de tener un segmento acá un poco más largo y un segmento acá que va a ser más corto. Entonces, a partir de esto, usted tiene que hacer la suma de los dos segmentos. ¿Estamos? Sí, sí, gracias. Y, ¿alguien ya lo logró? No, Si hay dudas, preguntan, por Lick, favor. ¿podría volver a explicar cómo sumó, perdón, las dos rectas? Sí, El claro. último paso. Muy bien. Bueno, mire, pues, primero comenzamos con una semirrecta. Siempre vamos a iniciar a partir de eso. Entonces, este punto lo vamos a ocultar. Vamos a ocultarlo al poner aquí objeto visible, presionamos y ya se desaparece. Entonces, ahora nos venimos acá donde dice compás. Y vamos a tocar los dos puntos del primer segmento. Y venimos y ya lo ponemos en el centro. Entonces ponemos un punto precisamente en la intersección de estos dos. ¿Estamos? sí, Des- sí. Sí. después hacemos lo mismo con el otro, el otro. Tocamos los dos puntos y nos vamos hacia este otro punto que ya habíamos tocado. Perdón. Y ponemos un punto aquí. A partir de aquí, nosotros ya presionamos acá en este punto, clic derecho. Y y nos va a salir la parte donde dice, permítame, solo voy a mover aquí esto, donde dice propiedades. Entonces aquí es donde ustedes van ¿cómo se llama? A permitir intersecciones en prolongación. Vamos a ver. No, era acotadas, era la situación. Voy a volver a armar la otra. Era para dejar las rectas acotadas, se llama. Vamos a ver. Compás. Venimos acá. Ya tocamos este punto. Ahora sí. Donde está donde precisamente están estos, presionamos la palabra donde dice propiedades. Y aquí nos tiene que quedar la parte donde dice intersección de acotadas. Esto es lo que nos tiene que quedar. Entonces nosotros presionamos y prácticamente nos queda esto, mire. Ya se quitó lo demás. Hacemos lo mismo con este, ponemos propiedades. Vamos a cerrar aquí y ponemos la quita aquí. Entonces ya podemos dejar un segmento entre el inicio y el final. Y este círculo ya lo podemos ocultar si es que no nos deja hacerlo desde el inicio. Entonces aquí ya tenemos esa recta donde tiene la suma del segmento AB y del segmento CD.
¿Dónde se mira el valor que tiene? Lo que pasa es que nosotros aquí no utilizamos medidas, sino utilizamos solamente los valores. Y podemos ir viendo que esto tiene una situación real al momento de poder al mover estos puntos que ya tienen una relación entre su suma, ¿verdad? Cambia, Igual cambia, acá. cambia la suma, el total, Exactamente, exactamente. al cambiar cualquiera de los dos, porque puedo ponerme en el punto D y hacer variar la... ¿Lo tengo que ponerme en el punto B o en el D al final o al principio no? Cualquiera, en cualquier punto. Porque si usted mueve en A, igual el Ahora tamaño es sí, el que va cambiando, ¿verdad? le reduce la B. Bueno, Ahora yo les pregunto si alguno terminó para que así yo les deje compartir, para que así miremos cómo fue y le vamos ayudando a hacerlo, no se preocupen, porque la idea es que vayamos aprendiendo. Entonces, si alguien quiere presentar y lo vamos guiando con mucho, Yo ya terminé, Lick. comparta, por favor. Ah, permítame, le voy a dar chance para compartir. Vamos a ver. Vamos, vamos, Ana. Acá está. Muy bien, excelente. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más que lo haya logrado? Yo también ya lo tengo. Vamos a ver, José. Sí, ve, puede cambiar la inclinación, que si ustedes se dan cuenta si ustedes se dan cuenta ahorita con lo que está haciendo José, cambia la inclinación del objeto, José. Lo que se está tomando solamente es el radio. Entonces no importa dónde esté ubicado el punto. Se está midiendo las alturas, los segmentos, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, ahí estamos. Perfecto. Muchas gracias, José. Bueno, ahora viendo con este mismo ejemplo, vamos a ir mirando otro programa que es GeoEnso. Creo que el José, no, Jason lo había compartido con ustedes, pero ya no siguió el muchacho. A ver. Pero no sé si pudieron bajar. Yo no lo he intentado. Ah, muy bien. Vamos a ver. Bueno, y voy a compartir para que ustedes puedan ver esto de GeoEnso, porque al momento de... No lo ha descargado, José. Ahorita lo voy a hacer. Vaya. Windows no puede completar la accesión, no se pudo crear el archivo de destino. Vamos a ver qué había pasado, porque ya lo había abierto. Yo creo que voy a tener un problema al compartirlo, porque vamos a ver extraer de todo. Extraer. Ahí está.
Entonces, vamos a abrir el problema, como tiene en inglés, vamos a abrirlo desde este punto, es la versión 3.7 el que tengo. No sé cuál es el que les había mandado su compañero. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos. Podemos utilizar diferentes tipos de regla. Al momento de presionar les da los diferentes tipos de regla. Y por ejemplo, para ir marcando dos segmentos, vamos a hacer pequeños los segmentos por el tamaño del espacio que me da para presentar. Entonces voy a marcar el primer segmento acá. Y el segundo segmento que va a estar por acá. Entonces, ahora nos vamos con el compás y si ustedes se dan cuenta, pues ya aquí es donde empezamos a utilizar una, una construcción geométrica para poder hacer nuestra situación, pero nosotros siempre vamos a comenzar con una semirrecta, que eso es importante para la construcción. Entonces, a raíz de eso, ahora sí utilizamos nuestro compás. Vamos a ir colocando este en el centro. Aquí ya solo permítanme que, vamos a mover esto para que me quede espacio. Vamos a ir ajustándolo para que nos quede el tamaño. Y ahora sí, vamos a mover el objeto para empezar a marcar, eh, dónde está el rastro. Vamos a ver, aquí es rotar. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces aquí vamos a ver si lo... Ujú. Aquí ya tenemos nuestra primera marca. Entonces ahora nos vamos hacia el segundo. Vamos a ajustarlo. Ahora vamos a moverlo. Vamos a traer este objeto. Y aquí vamos a poner ya draft. Esto nos va a señalar para poder dejar otra vez nuestra marca. Quitamos ya directamente el compás y nos vamos a esta situación de colocar la regla y podemos ir utilizando colorcitos para que podamos ir utilizando ya una marca específica y así ya podemos marcar dónde está nuestra recta, que tendría que ser la suma de estas dos. Entonces esta ya la podemos borrar inclusive, que solamente nos sirvió para construir lo demás. Entonces esta sería prácticamente la suma de los segmentos. No sé si está claro lo que acabo de hacer, por favor, me señala. Sí, Lick, está bien. Vamos a dejar un tiempito para que lo puedan hacer. Quiero visualizar cómo lo lograron hacer, que es la idea de esta práctica. Yo lo hice desde la web, licenciado. A ver, por favor, compartan. Ahorita voy a dejar de compartir, permítanme un momentito. Ahí estamos.
Ah, muy bien. Hay una página que lo puede hacer en línea, entonces. Ah, perfecto. Entonces, lo único que hace Sí, ahí es, perdón. no, no te da pena. Lo único que hace en este caso sería cambiar el colorcito y borrar el restante, ¿verdad? Lo que sobra. De acá No, de la otra. De ahí para el resto. para acá. Ajá. Ah, ok. Está bien, gracias. Y pone un colorcito en la línea para que pueda conocer, para que se El pueda. color sería de acá para acá, ¿verdad? Así como lo tenía Exactamente. usted. Así es. Ah, ok. Se lo voy a mover acá. Ahí está. Se lo voy a mover esto. Ahora, si puede quitar la cuadrícula, mejor, porque lo que se busca en geometría es solamente con regla y compás. Ah, ok. Solo voy a ver. Vamos a- No, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, entonces, ahorita vamos a hacer otro polígono. Ese sí quiero que lo vayamos haciendo. Permítame un momentito. Voy a quitar el GeoEnso. A ver. Bueno, entonces ahorita vamos a ir quitando, vamos a ir construyendo juntos otras figuras a raíz de lo que vamos a ir conociendo. Entonces ahorita estamos viendo que lo podemos hacer tanto en GeoGebra como lo podemos hacer tanto en GeoEnso. Entonces la situación aquí va a ser que usted vaya utilizando la herramienta que mayor se le facilite. Quiero comentar de que nosotros vamos a tener una evaluación de construcciones geométricas. Entonces es por eso que me interesa bastante el que empecemos a ir conociendo cómo es que nosotros podamos hacer algunas situaciones. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es hacer la construcción de un hexágono regular. Entonces, si quieren, van apuntando los pasos para que después ustedes lo vayan haciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar 2 puntos. Entonces, marcamos el punto A y el punto B. Es lo primero que vamos a hacer. Teniendo esto, vamos a poner una recta para que así pase la recta en estos 2 puntos. Si voy muy rápido, por favor me dicen, porque la idea es de que ustedes vayan viendo la situación clara. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un círculo con el radio AB. Entonces vamos a hacer el círculo, vamos a hacerlo con el compás y vamos a dejar el círculo en este lado. Entonces, tomando siempre el mismo radio, vamos a construir otro círculo que lo vamos a colocar ahora en este punto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es el mismo radio que tenemos en los dos. Vamos a ir colocando puntos en donde están las intersecciones. Por ejemplo, aquí tengo un punto. Aquí tengo otro punto que estamos viendo donde están las intersecciones de los círculos específicamente. Vamos a colocar un punto también aquí, en esta parte que tenemos aquí, y vamos a hacer otra vez la misma situación. Vamos a hacer otra vez otro círculo que tengamos a partir de esto que nos salga acá. Y pues ahora vamos a dejar aquí la circunferencia y vamos a trazar ahora los puntos en donde se intersecan las circunferencias. Sería acá
acá también, que podemos ir viendo. Y pues en este caso, lo que vamos a ir haciendo es ir juntando los segmentos de las rectas que quedaron aquí. Entonces vamos a ir juntando este con este con este, este con este con este con este con y pues aquí ya tenemos nuestro hexágono. Entonces, nos podemos ir en cada punto, si ustedes quieren, para que quede, se quiten las partes que tenemos acá, y podemos ir quitando, por ejemplo, el círculo para que nos salga y nos quede solamente la figura del hexágono. Inclusive podemos ir quitando la recta. Y ya nos queda nuestro hexágono. ¿Estamos? ¿Sí se comprendió? ¿Algún paso Sí, que sí. Sí. va? Vamos a hacer la práctica entonces. Ese mismo hay que dibujar, ¿verdad, Lick? El hexágono, sí, Ajá. sí. Ya lo dibujé. ¿Puede compartir? Ahí está, voy a ver acá. Ahí está. Ahora había dicho que se pueden eliminar esos círculos, ¿verdad? Ocúltelos, porque si los elimina, se eliminan todos los puntos. Usted solo ponga, presione el círculo y pone ocultar. Vamos a ver. No. Ahí, ¿dónde sería? O sea, presione el círculo, dice objeto fijo, propiedades. Ahí donde dice objeto visible, quite, Ah, ahí está. ya. Ah, ya. Y igual se hace con los demás, ¿verdad? Exacto. Y también con la línea recta. Ah, ok. Ahí estaría, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí estaría su hexágono. Ah, muy bien. Excelente. Muy Muy bien. bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que lo haya terminado o va por el proceso? Aún lo estoy realizando, Lick. Muy bien, me avisan cuando alguien más haya terminado, por favor. Yo ya lo terminé, Lick. Comparta, José. José. Aquí está este. Muy bien. Siempre le quedó el círculo en centro de la circunferencia. Eso lo puede ocultar si usted gusta, ¿verdad? Ok, ahí está. Inclusive también, si usted gusta, también podría ocultar los puntos del hexágono. Trate de ocultarlos para que así ya se mire limpio, ¿verdad? Excelente. Ahí estamos. Muy bien, Ahí está, Lick. muy bien. Bueno, vamos a hacer otra práctica más. Y este precisamente es construir un triángulo equilátero. Y se va a utilizar el mismo procedimiento. Entonces yo voy a comenzar desde nuevo para que así ustedes lo vayan observando. Comenzamos con la recta. Vamos a colocar una recta. Y pues voy a hacer que el círculo no sea tan grande para que se pueda visualizar acá. Entonces hacemos
el mismo procedimiento que hicimos anteriormente para hacerlo el hexágono. Vamos a hacer con compás. Hacemos lo mismo para el otro lado. Permítame que no agarro el círculo. Y vamos a mover un poco más. Ahí estamos. Para colocar el tercer círculo. Bueno, entonces a raíz de lo que nosotros tenemos acá, podemos ir colocando 3 puntos. Aquí tendríamos el primero, aquí el segundo y aquí el tercero. Lo voy a mover este. Y pues ahora ya trazamos con segmento para que nos quede nuestro triángulo equilátero. Entonces ya podemos ir ocultando lo demás, ¿verdad? Podemos ir ocultando el objeto de la construcción para que solamente nos quede nuestro triángulo que tenemos acá. Ahora, quiero comentar de que esto también nosotros lo podemos volver dinámico. Podemos ir cambiando tamaños y ahorita les voy a explicar cómo le podemos hacer en este caso. Pero primero quiero que hagan esta práctica para que así ustedes miren la parte del triángulo equilátero. Es utilizando la misma construcción del hexágono. Les dejo ahorita para hacerlo. Ya ¿Cómo terminé vamos? el triángulo. Por favor, El- comparta, Ana. Muy bien, excelente, excelente. Gracias, Ana. Miren, pues, Gracias. en el caso de acá, quiero comentarles que en geometría a ustedes se les va a dar una medida y a partir de esa medida se les dice construya un triángulo equilátero, construya un hexágono, construya cualquier
polígono, figura plana, ¿verdad? Entonces, en este caso, a nosotros se nos puede presentar esto, miren, pues, que nos diga, a partir de este segmento, construya un, un triángulo equilátero. Entonces, a partir de eso, entonces yo ya comienzo con la recta. Vamos a poner 2 puntos. Solo el primer punto es el que nosotros ocultamos. Y ya empezamos a hacer la construcción como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Venimos con la circunferencia, con el compás, ya que me dieron en la figura. Entonces vengo y ya trazo estas partes. Entonces ya puedo colocar un punto fijo aquí. Y como ya tengo el radio, puedo tomarlo nuevamente desde acá, si yo gusto, para colocarlo ahora en este otro punto. Vamos a mover, a desplazar nuestra gráfica. Y lo mismo hacemos en este otro. Podemos utilizar nuestro compás y ya colocarlo en este otro. Entonces, a partir de aquí, pues ya podemos construir nosotros nuestro triángulo. Recuérdense cuáles son los puntos que nosotros necesitamos. Este otro, el E, el G, y vamos a correr un poquito más para colocar este otro punto que tenemos acá. Entonces ya puedo hacer una triangulación, inclusive puedo utilizar esta otra figura que es para poner los polígonos y ya puedo trazar, ya me sale con el área específicamente la figura. Entonces, voy a alejarme un poquito para que se mire la figura. Vamos a ir ocultando todo lo demás. Podemos ir ocultando o podemos ir dejando las partes de las intersecciones acotadas, porque en este caso ya estamos utilizando puntos específicos. Vamos a ver. Este otro lo podemos ir quitando también o ocultándolo si nosotros deseamos. Este otro que miramos acá. Y la recta también la podemos ir ocultando. Vamos a ir ocultando estos puntos. Solo para que ustedes miren el punto ya limpio, el triángulo ya limpio. Y como el GeoGebra es dinámico, yo puedo ir moviendo el tamaño de y se va moviendo también la figura dependiendo del tamaño que estoy colocando acá. Entonces ya estamos viendo ya geometría dinámica a partir de esto en GeoGebra. ¿Estamos? Sí, sí. Va. Entonces, a partir de este punto, yo le voy a pedir a las siguientes personas que me construyan un hexágono teniendo un segmento de recta y a otros que me construyan el triángulo equilátero. En este caso, Sergio, Ana, Andrea, Carlos van a construir el triángulo equilátero. Y Eduardo, José, Luis Medrano y Moisés van a construir el hexágono. ¿Estamos? Ok. Sí, muy bien. Bien.
Yo ya lo construí, Lick, el triángulo que me dijo. Va, Y con los círculos. pase, Sergio. Muy bien, ahorita. Tracé los círculos y luego los oculté, ¿verdad? Para poderlo trazar así el equilátero. Lo único que sí, disculpe, no me quedó muy claro es cómo le hizo para que con el segmento agrandarlo Ah, y pero ¿dónde tiene su segmento usted? pues la verdad, yo solo dibujé los círculos así y luego los oculté, así como había dicho. Ah, ya, es que mire, pues, voy a compartir nuevamente para que lo mire. Ajá. Bueno, gracias. Es que lo que sucede es de que ahorita a usted le dan esto, a usted le van a dar el segmento AB y a partir del segmento AB usted ya tiene que construir. Entonces usted hace los mismos procesos, pero las medidas las toma desde el segmento AB. Ujú. Entonces ya relacionando esos, ya puede ver esta situación, ¿verdad? Entonces usted eh, traza su línea, pero este va a ser su guía para hacer los círculos. No sé si quedó claro. Sí, Licenciado, sí, sí. Ah, va, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien licenciado, más habló? sí, el segmento básicamente me representa solo el radio. No tiene, Exacto. entonces ahí no es proporcional a ninguno de los lados del triángulo. No, exactamente, pero a lo que vamos es de que se vuelve dinámico al momento de hacer los movimientos radiales, ¿verdad? O sea, ya se vuelve el tamaño radial, aunque no sea específicamente del tamaño, porque inclusive la medida real de lo que usted está moviendo acá es desde el centro para uno de sus vértices, precisamente. Sí, no, yo le entiendo eso perfectamente. Lo que le estaba haciendo yo, digamos, ahí donde lo tenemos ahorita en la pantalla. Ujú, También a partir de ese segmento dibuje un triángulo equilátero. ujú. Entonces, esperaría que de A a B lo Ah, tuviera en ya diagonal. entendí la situación que menciona. Ya le comprendí. No, sí, tal vez la indicación estuvo mal. En este caso se estaría diciendo a través de este segmento, pero a partir del punto que tenemos del centro del triángulo, se tendría que formar este segmento que tenemos acá. O sea, en este caso no es en la diagonal precisamente el tamaño que tenemos acá, sino que solamente voy a poner aquí para que se pueda entender lo que ya entendí su pregunta. Lo que está sucediendo es de que la medida que se está tomando en este caso es del centro del triángulo para los vértices. Entonces, ahí es donde nosotros podemos visualizar ese corrimiento. No es de este segmento, obviamente, porque estamos observando que no es el mismo tamaño, pero sí es desde el centro del círculo a los vértices. Tal vez fue mala la orientación que di. Tiene razón, Carlos. En este caso sería del centro a los vértices. Gracias. Muy bien, Ya terminé, Lick. muy bien. Ya terminé, Lick. Comparta, por favor. Muy bien. Yo le puse el área que va, digamos, va a cambiar ahí, en esa parte. No sé si lo está viendo. Perdón, yo hablando con el micrófono apagado. No, sí, sí, se está Ok. viendo. En este caso, a ver, ¿cómo se llamaría el segmento que nosotros tenemos aquí a relación del hexágono? ¿Cómo lo conocemos normalmente? ¿Qué sería? Eh, Esa es la apotema. Exactamente, exactamente.
Ese sería el apotema que nosotros estaríamos viendo a partir del hexágono que nosotros tenemos. Muy bien. Excelente. Bueno, miren pues, quiero comentarles que el día de mañana vamos a seguir con construcciones geométricas. Sin embargo, ¿cómo se llama? Quiero mandarles un archivo. Este archivo va a ser un laboratorio de construcciones geométricas. Estas las voy a hacer llegar en este momento. Permítanme un momentito, por favor. A ver. Se los voy a mandar al Telegram. Y pues esto, la idea es de que de las 13 construcciones que les estoy mandando, las indicaciones que les estoy mandando, vamos a tratar de hacer un estudio precisamente para poder hacer las construcciones. Y a raíz de esas 13 va a venir una en el examen que va a ser similar a lo que vamos a tener para el laboratorio de construcciones. Permítanme que ahorita lo envío. Quiero comentar también de que estas construcciones yo las hice en el canal. Hay ahí está, una lista de videos que se llama construcciones geométricas, que pueden ir viéndolo ahí, solamente que ahí lo hice a mano. Voy a ver si lo tengo aquí a la mano y así les mando el link por este medio. Entonces, mañana vamos a seguir practicando, vuelvo a repetir, pero si ustedes quieren meterse a curiosear un poquito acerca de lo que les estoy comentando, de las 13, pueden ir introduciéndose aquí en donde dice listas de reproducción. En las listas de reproducción hay una parte que se llama, vamos a ver, se llama construcciones geométricas, geometría se llama. Entonces, esta lista tiene las 13 que ustedes pueden ir viendo acerca de lo que de lo que tienen ustedes ahí en cómo se llama, en el papel que les mandé. Entonces, una de ellas se va a evaluar el día, eh, el día eh, jueves, que se va a hacer la evaluación de esta misma, para que ustedes lo tengan presente. Voy a mandar uno de los videos, pero ahí está toda la lista. Vuelvo a repetir para que ustedes puedan ir guiándose a raíz de lo que de lo que se va a presentar. Entonces, por favor, vamos a tomar el tiempito para tomar la asistencia. Si alguien me hace el favor de mandar nuevamente el link para que se apunte. Y empezamos a apuntar nuestros datos. ¿Alguien que lo tenga a la mano? Y no sé si alguien tiene a la mano el link de la asistencia. Aún no me carga el link. Ah, pero sí lo tiene. Sí, ahorita le voy a copiar. Va, muchas gracias. Entonces hoy está Carlos Vivas, Moisés Contreras, Eduardo Salvador, Ana González, Sergio Patzán, Andrea Leal, Luis Medrano y José Zaputo. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Gracias, Luis. Le agradezco. Entonces, por favor, se empiezan a apuntar de una vez. Y estoy viendo que hay un nombre hasta abajo, que es Wendy. No sé si ella está en el curso.
Sí, ella se incorporó el día viernes. Ah, perfecto, muy bien. Pero hoy no está presente. No, 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 no. Muy bien. Es que tuvieron algunos inconvenientes porque pues no los dejaba asignarse con las indicaciones que habían dado. Ah, Entonces se dio un poco de prórroga, ¿verdad? Para poder lograrse asignar. Ayer avisaron que ya se podía, entonces me imagino yo que hoy ya van a poderse asignar ya con seguridad para recibir el curso, Víctor. Perfecto. Tengo anotados a 12. 12. Son 12. 12, ajá, sí, sí, pero solo habemos 8 el día de hoy, Muy pero bien, fue por lo mismo. perfecto. Bueno, entonces, Ana todavía no ha apuntado su asistencia, ¿verdad? No, para hoy. Eh, Andrea sí está, muy bien. Es que voy controlando una vez para que así vaya quedando claridad de todo. Te voy a ir quitando una vez el espacio que tenemos aquí en blanco. No sé, hay un espacio que tenemos aquí en blanco, lo voy a borrar para que quede Wendy de una vez de corrido. Vamos a dejar el número 12 por lo que usted me está indicando, que son 12 al final, ¿verdad? Bueno, Sí, entonces, según los cálculos. muy bien. Les recuerdo, el día miércoles tenemos una comprensión acerca de la película, una prueba corta de la película de Ágora, y el día jueves vamos a tener eh, una prueba corta de laboratorio de construcciones. ¿Estamos claros? Sí, sí, gracias a ese laboratorio, perdón, ¿lo hacemos en GeoGebra o hay que hacerlo a mano? Si no tengo Puede claro. hacerlo a GeoGebra, puede hacerlo a mano, puede hacerlo en GeoEnso, pero si lo hace a mano, tiene que dejarme los rastros del compás donde usted está utilizando todo y tiene que ir indicando qué fue lo que hizo en cada paso. ¿Estamos? Muy bien, gracias. Muy bien. Lick, disculpe, ¿y ese laboratorio del día jueves, dijo? ¿Eso es en base así como a los dibujos que vimos hoy? ¿O no? Y ahí mandé, ahorita en el Telegram, lo puede visualizar, mandé 13 construcciones que también envié aquí por el chat de Zoom y que yo hice esas 13 construcciones para que ustedes se pudieran guiar en practicarlas. En la prueba corta, yo voy a seleccionar al azar y vamos a repartir en azar entre todos los que están aquí para que hagan uno cada uno, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, Sí, muchas gracias. gracias. Muy bien. Quiero comentar de que la construcción, el laboratorio de construcción, solo vamos a tener 20 minutos para hacerlo. Así que por favor practiquen bastante. Entonces vuelvo a repetir, mañana continuamos con construcciones geométricas, vamos a seguir haciendo más y vamos a pedir la participación de algunos para poder ir interactuando en la construcción. Entonces, les deseo feliz tarde y nos vemos el día de mañana.